Hola, bienvenidos al video 10 Fundamentos de Teledetección. La intención de esta clase es familiarizarnos con algunos conceptos y palabras de mucho uso en teledetección. Es un vocabulario intimidante que es necesario conocer sin entrar a fondo en la ciencia que las estudia, al menos para saber si estamos haciendo lo correcto y poder configurar los parámetros necesarios durante el procesamiento de la imagen. Son vocabularios como, son palabras como reflectividad, radianza, número digital, resolución, bandas, firma espectral, correcciones, sensores. Bueno, tampoco es que son tantas, pero son por en general unas 12 o 13 que es necesario tener un conocimiento, aunque sea superficial, que nos permita o bien hacer una consulta correcta, o bien estar más o menos seguros de lo que estamos haciendo y poder corregirlo si detectamos que no es el resultado que no estamos esperando, estamos viendo en nuestras pantallas. Por eso haremos un pequeño repaso, no sofisticado, pero sí con la idea de que al momento de buscar un parámetro en un archivo sepamos cuál es y qué es lo que con él podemos lograr. Bien, la definición, bueno, es sencilla, son muchas las que hay. Es la técnica mediante la cual, teledetección, es la técnica mediante la cual podemos evidenciar aquello que no puede ser observado directamente, para lo cual entonces se utilizan procedimientos y tecnologías basadas en principios químicos y físicos, principalmente técnicas fotogramétricas y de análisis de imágenes espaciales. Bueno, hay que tener algo claro. Eh, Una cosa es el medio de transporte que lleva los sensores y otra cosa son los sensores. Al principio uno se equivoca bastante sobre este tema. Por ejemplo, un sensor es aquel que tiene la capacidad de almacenar información sobre una cantidad de, de rangos, de longitudes de ondas que representan cierto espectro electromagnético, ¿no? Por ejemplo, lo que es el color natural que percibe nuestro ojo, pero inclusive hasta el infrarrojo que se pueda reflejar. Otro sensor pues se especializa en recibir información de aquello que emite calor, ¿no? Por ejemplo el planeta, no es que lo refleja, sino que lo emite. Todos estos aparatos, que son una especie de, por usar un mal ejemplo, una cámara fotográfica, están instaladas dentro de unos dispositivos. Esos dispositivos, cuáles pueden ser aviones, drones, satélites. En nuestro caso serán satélites. Por eso es importante estar claro en lo que es un sensor de lo que es el aparato que lo lleva. En este caso, en nuestro caso que es Landsat 8, tiene dos sensores principales que es el OLI y el TIR, cada cual para detectar ciertas longitudes de frecuencia. Importante, la teledetección se nutre de la energía reflejada o emitida de la superficie terrestre mediante instrumentos llamados sensores. Este es el truco. Es similar, aunque solo es similar, a un murciélago, que es totalmente ciego. Él no grita al aire para escucharse a sí mismo, sino que él espera que rebote en algún elemento de la superficie o pared para poder entonces pintar en su cerebro cómo es ese elemento. Ese es el truco de la teledetección. Claro, la teledetección tiene dos maneras de hacerlo, una activa y otra pasiva. La que nosotros vemos es la pasiva, que está esperando que esto recibamos imagen eh, eh, que recibamos lo que es la fuente de energía reflejada, pero que viene del sol o bien del calor emitido del planeta. Si nosotros instaláramos una fuente que emite su propia energía, como un radar o como un láser, entonces también sería un sensor activo. O sea, él mismo es el que, como se dice, da el grito y escucha su eco. ¿Está bien? Entonces, hay diferentes tipos de sensores. El que nosotros vamos a utilizar, el que nosotros vamos a estudiar principalmente son aquellos que son pasivos. O sea, ellos escuchan y procesan la información. Ahora bien, ¿de qué se trata dicha energía? Cualquier cuerpo en la naturaleza emite radiación y lo hace con diferentes longitudes de onda. La cantidad de energía que emite un cuerpo por radiación, como la distribución de esta energía en diferentes longitudes de onda, depende fundamentalmente de la temperatura de dicho cuerpo. A mayor temperatura, menor longitud de onda.
Muy bien, esto pues es una ley fundamental de la física en cuanto a que todos, pues emitimos algún grado de energía, la cual no es una única y sola. Son varias, vamos a decir, están constituidas por diferentes longitudes de onda. Por lo tanto, la energía pues es una especie de autopista de varios carriles y que van con diferentes velocidades. El ejemplo más clásico es la prisma que recibe un haz de luz y la descompone en diferentes rayos de luz, de luz de diferentes colores. Sí, este era un experimento que me imagino todos lo hemos vivido, en donde vemos una luz blanca que entra al prisma y vemos que al otro lado aparece pues todo un arco iris de diferentes colores. Eso lo que nos indica es que se descompone y que esa luz blanca que entra realmente no es única. Ella está compuesta por diferentes haces de luces y cada uno de ellos tiene una longitud de onda diferente. Y esto es el espectro visible, el que puede ver el ojo. Pero hay, además de la luz visible, también hay otro tipo de longitudes de onda, por ejemplo la infrarroja, la ultravioleta, la gamma, etcétera. Hay lo que es la visible y la que no son las visibles. Bien, ahora vamos a lo que es el espectro electromagnético. Ahora que entendemos que la energía no es una cosa única, no es algo monolítico, sino que dentro de ella hay bastante autopistas, que son lo que son las longitudes de onda, ya podemos definirlas entonces que es un conjunto de radiaciones que se origina principalmente en las estrellas y que viaja en el vacío a una velocidad de la luz. Bien, y es así, porque en este caso nuestra estrella es el Sol. La luz visible es una pequeña porción del espectro electromagnético. Además de esta existen otras radiaciones que se denominan infrarrojos y ondas de radio, que ya les expliqué. Bueno, eh, tenemos entonces dentro de este espectro lo que son las radiaciones de mayor longitud, que es la de radio. Tenemos radiaciones menor que la de onda violeta, que se denomina ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Tenemos lo que es la luz visible, que es una porción de radiación infrarroja, una parte de ella, y la mayoría de las ondas de radio atraviesan la atmósfera hasta llegar hasta la superficie, sin ser reflejadas o absorbidas por esta. Sí, esta luz visible, en la misma atmósfera que tiene lo que se le llama las ventanas espectrales, ¿no? Permite que entre sin ningún problema y es la que nosotros pues podemos lidiar todos los días, ¿no? El vapor de agua y el dióxido de carbono presente en la atmósfera absorben la mayor parte de la radiación infrarroja. Esto es importante porque en base de eso es que está el tema del recalentamiento global y todo esto, ¿no? Y la radiación ultravioleta es absorbida en la capa de ozono, mientras que los rayos gamma y los rayos X son absorbidos por las moléculas de nitrógeno y oxígeno que constituyen nuestra atmósfera. Este es el resumen de lo que trata de decirnos, es que nuestra atmósfera nos protege de muchas cosas, ¿no? Pero deja pasar otras que son buenas para la vida y otras que son dañinas para ellas. Bien, aquí vemos el espectro electromagnético. Y si se fija en lo que es la parte de la luz visible, que es la que vemos habitualmente, un rango muy chiquitito que va desde los 400 hasta los 700 y ahí pues se descompone en toda una cantidad de colores. Más allá pues tenemos lo que es el infrarrojo. Bien, eh, hay un infrarrojo que es visible, que le llaman infrarrojo cercano, ¿verdad? El otro pues ya nuestro ojo no lo puede percibir. Voy a poner un ejemplo sobre este tema de lo que es el espectro, ¿no? Imagínense una persona que entra a un cuarto, ¿no? Con una luz y mira ciertas cosas y las observa. Todo aquello que ve es gracias a que la luz se refleja en esos elementos, en esos objetos, y esa luz reflejada es la que pues nos permite que nuestro ojo, que está diseñado para poder procesarlo, puede identificar esos elementos. Ahí la fuente que emite la energía es, digamos, el foco, ¿no? La luz es la energía y la que le emite es el foco. Nosotros que estamos viendo la reflexión, lo que refleja en la pared o en los elementos y así podemos identificarlo.
esos elementos o esos objetos no están emitiendo nada, están reflejando. ¿Ok? Eso es una cosa. Ahora bien, apagamos el cuarto, lo dejamos oscuro e introducimos un cubo de metal que ha sido calentado al rojo vivo durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre cuando lo colocamos en ese cuarto oscuro? Es probable que veamos algo de su condición roja, ¿no? Que es el infrarrojo cercano que podemos visualizar en por nuestro aparato de la vista. Pero también percibimos o sentimos el fogaje del calor, que también es energía de infrarrojo. Pues bien, ese tipo de energía que estamos recibiendo en nosotros no es reflejada, es emitida por el cuerpo. El cuerpo es el que la emite, ahí no hay ningún foco, ahí no se está reflejando nada, lo está emitiendo. Estos dos conceptos son importantes de entenderlos porque en lo que es el satélite tiene dos sensores que uno se dedica a recibir todo aquello que es reflejado y otro todo aquello que es emitido y son longitudes de onda diferentes, ¿no? Una que es la de la luz visible y parte del infrarrojo es la energía reflejada y lo que es la energía emitida, que es el calor o el infrarrojo que es ya medio o lejano, es aquel que recibe todo lo que es el calor emitido por por el planeta, ya sea por causa de un incendio, ya sea pues por el calor interno del mismo planeta, ya sea por diferentes motivos. Entonces lo emite, no es reflejado. Bueno, aquí se establecen el infrarrojo medio, el infrarrojo lejano o térmico, el anterior era el cercano. Eh, lo que es lo que los sensores pueden captar son el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, ¿no? El cercano, que es mediante pues la reflexión por el aporte del sol, y lo que es el medio, que se divide en dos tramos de longitudes de onda que son recibidos por el sensor TIR de lo que es el Landsat, en este caso el 8. Bueno, aquí podemos verlo con más claridad, el espectro, lo que estaremos viendo que es el de colores, ¿ok? Parte de infrarrojo y hay otro en infrarrojo que es el mediano y el lejano que es emitido por la Tierra. El anterior es reflejado por la Tierra, el entrante es desde el Sol, o sea, la fuente del Sol se refleja y lo recogemos en el sensor del satélite. Este de acá, que es en rojo, es el emitido por la Tierra. Luego hay otros como el microondas, ¿no? Pero para ello tendríamos que tener un sensor con la capacidad de un radar o de un láser. ¿Y cómo es el flujo de la energía que permite a los sensores de un satélite registrar y procesar? Bueno, aquí se ve fácil. Tenemos el Sol, emite lo que es su radiación solar, que en este caso es un haz incidente que se refleja y ese haz de radiación solar reflejada es el que pues recoge el satélite mediante lo que es el sensor, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto tiene una particularidad y es que este rebote o esta reflexión, ¿verdad? Eh, establece una característica única del grado de reflexión para cada tipo de elemento de la superficie. Y estamos hablando entonces de la reflectancia, que es la razón de la energía reflejada y la energía incidente, como una función de longitud de onda. ¿Por qué? Porque esta reflexión, el valor de esta reflexión, que es un valor porcentual, o del 0 a 1, y que en una longitud de onda tiene un valor y en otra longitud de onda tiene otro valor diferente. De tal manera que si este edificio nosotros logramos pues recoger las 8, las 7 o las 10 bandas que puede procesar el satélite, su índice de reflexión va a ser diferente en cada una de las longitudes de onda. Y eso me va a permitir caracterizar de una manera muy exacta la firma espectral no del edificio, sino de la composición de la química, de la física y de todo lo demás, de los diferentes elementos que pues componen la cobertura del suelo, ¿no?
Entonces es muy importante conocer eso, ¿no? Que lo que se está recogiendo en el satélite es la radiación solar reflejada, pero que me permite calcular eh, con los diferentes parámetros que ofrecen las mismas imágenes satelitales a la hora de descargarlas mediante un archivo que se llama MTL, poder calcular la reflectancia, que al fin y al cabo es la que nos interesa porque es la que me puede identificar de manera única los elementos de la cobertura del suelo. Bueno, todos los objetos, independientemente de la radiación que emitan, van a recibir radiación emitida por otros cuerpos, fundamentalmente del Sol, que en función del tipo de objeto que estemos considerando puede seguir tres caminos: reflejarse, absorberse y transmitirse. Esto es una repetición de lo que siempre ocurre cuando recibimos el impacto de lo que es un haz de una energía venida de una fuente cualquiera, en este caso el Sol. Lo que puede ocurrir al llegar a la superficie es que sea absorbida, sea transmitida o sea reflejada. Son tres acciones que pueden ocurrir. La proporción del flujo incidente que es reflejado, absorbido y transmitido depende de las características de la superficie, ¿no? Ahora bien, en este ejemplo hemos visto la interacción que hay cuando llega a un objeto en la superficie. Pero antes de llegar a la superficie tiene que atravesar algo que se llama atmósfera, y cuando se refleja nuevamente tiene que atravesar lo que es la atmósfera, y eso tiene su impacto. En este caso, cuando se da la transmisión, en el momento que transmite y entra en lo que es la atmósfera, puede ocurrir una dispersión. La dispersión tiene diferentes motivos. En este caso, pues una nube, puede haber algún tipo de aerosol como un contaminante, ¿no? Eh, y lo que hacen es oponerse a la transmisión, y lo que provocan es que parte de ella, no toda, pero parte de ella, pues sea interceptada y reflejada de manera dispersa, desordenada, difundida, pues en el camino, antes de que llegue a lo que es el suelo o la superficie del planeta. También puede ocurrir que cuando llegue la transmisión, pues sea absorbida, totalmente absorbida, en este caso es acá, pero también puede ser absorbida en la misma atmósfera. También puede ocurrir que sea totalmente absorbida, no solo dispersada, sino también absorbida en la misma atmósfera. Entonces, al llegar al suelo también puede ocurrir lo mismo. Puede ser absorbida por el suelo o por los elementos de la cobertura del suelo, puede ser dispersada, o sea que es una reflexión difusa, desordenada, que no va para ningún lado, simplemente pues sale para todos los lugares, o puede haber una reflexión que me permita que el sensor la atrape y pueda procesarla, ¿no? En el camino, en el camino del punto de reflexión hacia el sensor, además de la reflexión ideal, puede ocurrir que nuevamente eh, pues se enfrente con diferentes elementos de la atmósfera y sufra dispersión o absorción hasta que llegue la reflexión. Entonces fíjense, cuando llega del sol, cuando es emitido el sol, antes de alcanzar lo que es un elemento en la superficie, puede sufrir de la dispersión y de la absorción. Al momento que toca la superficie, a su vez puede ocurrir dispersión y absorción. Y en el momento que haga la reflexión, en el camino también puede ocurrir absorción y dispersión. Y fíjense que esta dispersión es, inclusive, siempre hay que considerarla un factor muy importante, porque algunas veces aumenta la energía de lo que es la reflexión esperada, y nos aporta información que no es real, y de ahí es que se hace necesario hacer las correcciones en la etapa del preprocesamiento de la imagen, en la que vamos a intentar que todas estas distorsiones en el camino de la reflexión puedan ser minimizados en lo más posible. ¿Para qué? Para que para que cuando llega esta radianza, esta energía al satélite, podamos tratar de llevarlo a la radianza en la superficie,
antes de que antes de que hubiera sufrido todo tipo de efectos en el camino a través de lo que es la atmósfera. Eso nos ayudará a calcular la reflexión que se da en la superficie de manera mucho más precisa, mucho más exacta, mucho más real. Y eso se nota porque cuando hacemos estas correcciones, la imagen, cuando la comparamos la imagen corregida con la no corregida, se ve mucho más clara, se ve mucho más nítida. Bien, entendido por encima el asunto de la energía, el espectro electromagnético y cómo funciona el flujo que viene y va hasta alcanzar los sensores, podemos entrar a estudiar de forma un poco más rigurosa ciertos conceptos que se repetirán continuamente en la diferente acción y procesamiento de teledicción. Lo que tenemos que estar claro es que existe el concepto de reflectividad, el de la radianza y el de la emitancia, ¿ok? O la emisión. Eh, no tenemos que dejarnos intimidar eh, por estas palabras. Por ejemplo, a mí me gusta decir radianza en vez de radiancia, pero bueno, así lo escriben, o reflectancia en vez de reflectividad, o emisión en vez de emitancia, pero tiene su porqué. Ahora bien, después de que ya entendemos de qué se trata, ya pues este aspecto de algo complejo, difícil de entender, pues se disipa bastante. Bien, tenemos que estar claro lo que es la energía radiante, ¿no? La energía radiante pues es la que emite el sol o emite alguna fuente que, dado que por su particularidad de tener una temperatura e irradiar ya sea calor o cualquier tipo de energía, pues ya sabemos que todos los objetos tienen esa capacidad, ¿no? En este caso sería el sol. ¿Se mide en qué? En julios. Pero esta energía radiante es, digamos, como una especie de campo, ¿no? Una especie de campo que nos llena a todos. Y necesitamos poder separarla y medirla. Y tenemos que hacer como, bueno, como cuando establecemos el pago de la electricidad. Cuando nos envían una factura no nos dicen, te voy a cobrar $200 por la electricidad. Sí, pero como que la electricidad. Y como tú sabes cuánto he gastado. Entonces para eso tengo que establecer un parámetro de medida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, decimos que yo te voy a pagar, yo qué sé, $20 por tanta electricidad por hora. Tanta cantidad de electricidad por hora, yo te pago tanto. Entonces, fíjense, estoy agregando un nuevo parámetro que es el del tiempo para poder medirlo. Lo mismo es con la energía radiante. Tengo que agregar algún tipo de parámetro para poder medirlo. Cuando yo integro ese parámetro, en este caso también va a ser tiempo, convierto esa medida en una potencia, ¿no? En este caso el vatio. Pues bien, esa energía radiante, cuando establezco la energía radiante por una unidad de tiempo, es lo que le llamo el vatio. Ya no es una energía pues así a lo universal, a lo abundante, que está por todas partes, que no hay manera pues de medirla, pero al empezar a establecer esa energía radiada por una unidad de tiempo, ya sea por hora, por segundo, por milisegundo, estoy estableciendo una potencia y ya me puede permitir hacer una medición. Bien, pero eso no me es suficiente. Yo necesito establecer no solo por tiempo, sino por una dirección, porque tenemos que estar claros que al final lo que estamos midiendo son haces que tienen que llegar al sensor. Esos haces o esos rayos tienen una dirección. Y si yo quiero hablar pues de dirección, entonces tengo que hablar de un ángulo. Pero como estamos hablando no de un espacio plano, sino de un espacio tridimensional, de ahí que tenemos que establecer lo que le llaman el ángulo sólido, ¿ok? Y de tal manera que la intensidad radiante lo que me permite es, entonces, que es una potencia, recuerden, potencia es todo aquello que le meten un parámetro a un campo, así de sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la intensidad radiante lo que me permite es medir el flujo de la energía a través de un tiempo y a través de una dirección tridimensional. Bien, de ahí, si entendemos lo que es la energía radiante, que es fácil de entender, lo que viene del Sol, y establecemos lo que es el flujo, y ese flujo queremos saber qué tan intenso es. Tenemos la energía,
establecemos la medida, ya, por dónde va ese flujo y además con qué intensidad. Bien, entonces ahora gracias a estos tres podemos por fin caer en lo que es la radianza, porque no me es suficiente medirlo por tiempo o en dirección, también tengo que medirlo por la unidad de superficie. Cuando le agrego esa unidad de superficie, entonces ya estamos hablando de radianza. Y la radianza es la que recibe el sensor del satélite. Esa es la medida que recibe el sensor del satélite. Bien, pero para complicarlo más, además de estar recibiendo esa medida de la energía, del flujo, resulta ser que esa medida va a variar según la longitud de onda. Por lo tanto, seguramente tenemos que separar que lo que estamos recibiendo, que X radianza pertenece, yo que sé, a la luz azul, o a la roja, o a la verde. Va a variar, va a ser diferente. Bien, pero yo no puedo estar midiendo, no quiero recibir la medida por cada longitud, que son millones, sino por un rango de longitudes. Y eso es lo que le llamamos banda. Ok, entonces lo que hago es que la radiancia que yo recibo de la 0.4 a la 0.10, la voy a promediar y ese valor de radianza va a pertenecer a esa banda o a ese rango de longitudes. Aquí sale pues la famosa palabra espantosa y muy fea, espectral, ¿no? Porque parece que suena como fantasma. Entonces, cuando decimos radiancia espectral, su traducción a cristiano o a entendible es que es la radianza para un rango particular de una longitud de onda. Ya. Entonces tenemos radianza para el azul, radianza para el rojo, radianza para el infrarrojo, radianza tal, y eso es lo que va recibiendo el sensor. Las va separando las radianzas para cada rango de longitud de onda del espectro electromagnético. Esos segmentos que el sensor separa por intervalos es lo que le llaman bandas. Entonces, la radianza espectral es la radianza por banda. Bueno, espero no haber sido pesado en esta parte, pero sí era necesario que entiendan de dónde sale lo que es la energía radiante. Tenemos que medir el flujo de esa energía radiante, establecer su intensidad para luego entonces direccionarla en cierto ángulo, por cierta unidad de superficie y además por una banda determinada. Y es lo que entonces pues al fin y al cabo entendemos lo que es la radiancia espectral, que es el valor que recibe el sensor eh, en lo que son los satélites. Bien, bueno, aquí tenemos un resumen. Esto sería, digamos, el rayo o el haz de energía que recibiría el sensor. Vemos que va a estar en una dirección. Esa dirección está caracterizada por el ángulo, y es un ángulo estereoradian, o sea, tridimensional, ¿ok? Por una cantidad de tiempo y por lo que es una unidad de, en este caso, de área, ¿no? Las unidades básicas se derivan de esta unidad, de estas radianzas, es la unidad básica de la cual se derivan todas las otras magnitudes radiométricas, en la cual entonces se incluyen los conceptos básicos de área y ángulo sólido, que son necesarios para calcular el flujo radiante que incide en el sistema. Esto es importante, porque a partir de este rayo, que es el reflejado, podemos calcular el que es incide. ¿Y eso qué nos ayuda? Pues sabiendo el que incide y el que es reflejado, podemos conocer el otro indicador muy importante, que es la reflectividad. Y esa reflectividad es la que nos permite establecer la firma espectral que identifica un objeto o un elemento cualquiera en la cobertura del suelo, y podemos identificarlo mediante imágenes en el satélite, descargada del satélite, sin tener que tener nuestra presencia física en ese lugar. Digo, esto es lo ideal, ¿no? Siempre hay que hacer la validación. Bueno, esto está en su documento guía, esto es un pequeño repaso, tienen que leerlo. Vamos a seguir la explicación. Ok, hay un tema que es los términos de emisividad, reflectividad, absortividad y transmisividad. Lo que me interesa es el de reflectividad. ¿Qué ocurre? Son valores son valores que son adimensionales. O sea, que a diferencia de la radianza, que son vatios por metros, por ángulos, etcétera, o el de la energía,
que es julios, o el del flujo, que es vatios, o el de la intensidad, etcétera, la reflectividad, al ser una proporción, una división entre, digamos, el haz de energía que entrante y el que rebota, no tiene, o sea, al dividir, vamos a echar aquí atrás, ok, las medidas, imaginemos que sea un flujo, ¿no? Y que sea vatio. La cantidad en vatios del rayo incidente, al dividir la cantidad en vatios del radio reflejado, estamos dividiendo vatio entre vatios y entonces eh, al hacer la división, a pesar de que de repente pues hay diferencia, yo que sé, puede entrar con 10 vatios uno y salir con 5 vatios el otro, sería 10 entre 5, 2, pero vatios y vatios pues se van. La medida de vatios se queda eliminada, porque al dividirse una a la otra, pues, al dividirse, pues, se anulan una a la otra, y lo que me queda es el número 2. ¿Qué ocurre? Eso es lo que se refiere que es adimensional. Y en el caso de la reflectividad o reflectancia, se refiere, está medido todo desde el 0 al 1 o por porcentaje. ¿De qué me sirve esto? Pues de que al ser adimensional, a mí no me interesa si ya, o sea, a mí lo que me ayuda es que puede trabajarme, puede trabajarme eh, con diferentes valores, con diferentes sensores hechos de diferentes empresas o diferentes satélites. También me puede trabajar con diferentes fechas, ¿ok? También me puede trabajar con diferentes fechas y me ayuda mucho para trabajar índices espectrales. Me explico. Puede ocurrir que, por ejemplo, un sensor del Landsat que mide la misma escena o la misma área geográfica, dado las especificaciones con las que ha sido construido ese sensor, quizás me está recibiendo para esa área una radiancia, vamos a poner un número loco, de 10. Pero en un sensor, el Spot, por ejemplo, que es otro satélite, otro programa, tiene otras especificaciones ese sensor, él, por las condiciones que fuera, me está recibiendo que la radiancia en ese mismo lugar es 15. Lo que ocurre es lo siguiente, que si bien en el del Landsat recibe 10, al calcular la radiancia incidente serán 5 y la reflectividad va a ser 2. Pero en el Spot, pongamos, no pongamos 15, sino que la radiancia es 20. Pero al calcular la radiancia incidente va a ser 10. ¿El índice de reflectividad cuál va a ser? También 2. Aunque las radiancias en ambos sensores son diferentes, la reflectividad siempre va a ser la misma. Esto entonces me ayuda a que si yo la radiancia que recibo en el sensor la logro convertir en reflectividad, yo no tengo ningún problema para poder trabajar con imágenes mezcladas de diferentes sensores. O también trabajar con el mismo sensor pero con imágenes captadas en diferentes fechas, que la radiancia puede variar, porque quizá en una fecha era más nubloso que en la actual, o la humedad ha cambiado, o ha habido ciertos cambios que me han afectado la radiancia, pero la reflectividad no debe variar. ¿Ven lo importante de la reflectividad? Cuando nosotros vamos a hacer el preprocesamiento, lo que queremos es convertir la radiancia en reflectividad. Pero para eso tenemos que entender qué es la radiancia, sus diferentes factores de suma y de multiplicación, y cómo se utilizan y cómo se operan para poder convertir esa imagen cuyos píxeles contienen valores de radiancia, bueno, realmente de número digital, pero eso lo veremos ahora, cómo yo lo convierto a que sean valores de reflectividad, lo cual me va a permitir hacer análisis multitemporales, poder sacar indicadores espectrales como cuál, el de la vegetación, poder calcular firmas espectrales y poder mezclar inclusive imágenes de diferentes sensores que a pesar de tener radiancias diferentes, pues, en lo que es la reflectividad deben coincidir. Bien, pero entonces los valores de la radiancia son los que existen en las imágenes satelitales que descargamos de cada satélite. Bien, tenemos que estar claros que un satélite recibe este flujo de energía
que la divide en diferentes bandas y entonces las envía a una estación en lo que es la superficie de la Tierra que las procesa. Ahora bien, lo que ocurre es lo siguiente: si bien se recibe la radianza por parte de los sensores, es convertida a valores enteros llamados números digitales. Esto tiene que ver con asunto de capacidad de almacenaje. Es una manera de comprimir los tamaños de la información. De su inicio, las imágenes de satélite en Lanza fueron distribuidas como números digitales, es decir, valores enteros entre 0 a 255, cuando la resolución es 8 bits, aunque hoy en día tenemos resoluciones de 12 bits y 16 bits. Explico un poquito más esto. Pero antes de continuar, entendamos cómo barre un sensor de un satélite lo que es la superficie terrestre. La barre haciendo una especie de malla, una cuadrícula. ¿Ok? Cada una de estas cuadrículas puede medir de 185 kilómetros por 185 kilómetros. Y esto es lo que le llaman una escena. Entonces, cuando un sensor captura información, la captura, la va capturando, va barriendo y la va capturando con este tipo de tamaño, con este tipo de malla. Cada una de estas mallas en la imagen, cada una de estas mallas en la imagen está compuesta por píxeles. Y cada píxel representa una zona de 30 por 30 metros dentro de esta escena que es de 185 kilómetros por 185 kilómetros. Entonces tenemos que estar muy claro lo que es este tipo de resoluciones. ¿Por qué? Porque si un píxel es capaz de recibir la radianza o la energía o el flujo por un tamaño de 30 por 30, es como si pudiéramos visualizar el tamaño de un estadio más o menos mediano, ya sea de fútbol o de béisbol. Muy bien, y así es que entonces divide lo que es el sensor, la información que va adquiriendo a medida que va pues auscultando lo que es la superficie y recibiendo las energías reflejadas o la energía emitidas de la superficie. Las va clasificando y las va organizando en tamaños que les llama escena. En tamaños que te llaman escena. Bien, cada uno de estos, como ya le he dicho, de 30 por 30 metros, cada una de información de un área de 30 por 30 metros es almacenada en un píxel. Y ese píxel va a poder almacenar esa información con valores que van desde 0 hasta 255. Esos valores de 0 a 255 es lo que le llaman el número digital o el ND. Por lo tanto, lo que hacemos es convertir valores de radianza que son continuos y decimales, puede ser, yo que sé, 2500.60 o 100.35, lo que sea, a la final lo empaqueta y esos valores los convierte en valores que van del 0 al 255. Muy bien, entonces cada escena genera, es dividida en tramos de longitudes de onda dentro del espectro electromagnético. Entonces si tenemos, pongamos, el espectro visible, tenemos tres, el rojo, el azul y el verde, pues él me genera una, dos y tres escenas, tres imágenes que corresponden a esos tramos de rango o intervalo de longitud de onda. Pero también me genera la banda 5, la 4, la 6, la 7 y la 8, por ejemplo, de lo que es el infrarrojo cercano, 2 del infrarrojo medio, y así se va, ¿no? Entonces, cada escena genera, para el caso del Landsat, son 11 imágenes y cada una de ellas representa los valores de la radianza para un intervalo de longitud de onda. Y aquí pues lo vemos, ¿no? Un ejemplo clásico de lo que hemos descargado y lo que vemos, ¿no? 11 bandas, que cada una de estas bandas pues refleja un intervalo determinado de longitud de onda que posteriormente pues ya iremos analizando. Bien, seguimos. Entonces lo que hace el sensor es recibir la radianza y esos valores los convierte en valores del tamaño de la escena y cada píxel pues recibe un valor, cada uno de estos valor de lo que es la radianza convertida en un número entero que va del 0 al 255. Y cada uno de estos píxeles representa el valor correspondiente a lo que se auscultó, lo que se vio en una zona de 30 por 30 metros, o sea, 900 metros cuadrados. Muy bien, bueno, aquí vemos
cómo se recoge de la malla de la escena la información que es en radianza, se desagrega en diferentes bandas y cada banda tiene una imagen que a su vez pues está conformada por una serie de píxeles que van a tener un valor que es el ND. El ND, a mayor brillo o claridad en la imagen, refleja mayor reflectividad. Ojo, no es que esté el valor de reflectividad. Esto confunde mucho. Lo que refleja son los valores de la eh, de los valores de lo que es la radianza, de la radianza. Lo que ocurre es que la radianza, como ya les he dicho, calcula la reflectividad. Por eso es que como que van al grano. El ND, la reflectividad, sí, porque indirectamente refleja de alguna manera la reflectividad. Sí se pierde información, porque cuando haces una conversión definitivamente de un sistema real que es continuo a un sistema entero, ahí pierdes información. ¿Por qué? Porque pierdes precisión, pierdes decimales, ¿no? Pero fue la manera de que la capacidad de almacenaje no fuera desbordada en los tiempos que se creó esto, que fue a partir de los años 80 y pico, en donde el problema del almacenar todavía era muy crítico. Bueno, esto es lo que ya hemos explicado. Eh, Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Por poner un mal ejemplo, si recogemos la radianza en el sensor correspondiente a una zona de 30 por 30 dentro de la escena, y esa radianza es de 1200.345, este valor pues tiene que ser traducido y empaquetado dentro del 0 al 255, ¿no? Entonces evidentemente se pierde información. Por supuesto, si la resolución de los ND de los píxeles son de 8 bits, la información que puede almacenar es de 0 a 255 como máximo. Pero si ese píxel tuviera una resolución de 12 bits, entonces sí puede almacenar información que va del 0 hasta 4095. Y si fuera de 16 bits, podría almacenar información de 0 a 65535 por. No es que pueda almacenar el píxel 65535 datos, no, es un solo valor, pero que puede ser tan grande como hasta 65535, o sea, lo hace más preciso. Ya no tiene que estar traduciendo valores de radianza demasiado forzados para que un valor de radianza muy alto, al final tienes que convertirlo en un valor chiquito que el 255. Ya entonces tenemos más capacidad para que la conversión no genere tanta diferencia y por lo tanto tanto error, ¿no? Hoy en día el Landsat 8 está ofreciendo una resolución, si no me equivoco, es de 12 bits, ¿sí? Sí, me parece que es de 12 bits, lo cual, si comparamos la resolución de imágenes de 8 bits de la época 80, por ejemplo, o 90, con las actuales pues se ven mucho más claras. ¿Por qué? Porque tienen una mayor resolución por píxel. Bien, el histograma. Eh, cada banda o cada imagen que refleja una banda tiene una cantidad de píxeles enormes y cada píxel tiene un número, ya sea del 0 al 255 o según la resolución. Entonces el histograma lo que me ayuda, cuando yo hago el análisis, me ayuda a poder detectar los valores. Aquí tenemos el histograma, ¿no? Los valores que van en este caso desde el 18 hasta el 123 son los valores que se han recogido en esa imagen, y esto del 18 al 123 son valores de la radianza, bueno, del número digital que se recogen. Esto significa que, por ejemplo, un valor de 123, de 0 a 255, está en 0,23, es como el 50% del brillo. Vemos que prácticamente no hay píxeles con esos valores, no hay píxel con el valor de 123, ni de 118, ni de 103. Si acaso algo con el de 63, ¿no? O sea que los valores de radianza, perdón, de número digital, que van del 63 al 255 no existen, no hay. No hay nada ahí abajo en la superficie que refleje lo suficiente como para llegar al 50% del brillo. Bien, cuando vamos acercándonos
a lo que es este histograma, nos damos cuenta que hay cerca de 20.000 píxeles o más, cuyo valor de número digital es de 28. Y sabemos que el máximo es 255. Y vemos que alrededor de 28 es que hay bastante píxeles. O sea, de 24 a 31 es que hay bastante píxeles. Por lo tanto, esta imagen satelital, gran parte de sus píxeles tienen valores que oscilan de 24 a 31. O sea, son valores muy bajos si sabemos que reflejan lo que es la reflectancia o la radiancia o la energía que viene de lo que es la superficie de la Tierra. Si esto estuviera pues a cerca de 255, sería al revés. Está recibiendo mucha energía reflejada de la Tierra y se vería muy brillante la imagen. Pero como está aquí cerca del cero, si vemos la imagen será muy opaca, muy oscura, apenas visible. Algo está pasando que no se está reflejando mucha información, reflejando energía en lo que es el sensor. Bien, pudiera ser que sea agua, que refleja muy poco, pudiera ser que haya algún tipo de problema técnico, puede ser que la cobertura pues no refleja mucho, ¿no? Puede ser que también puede ser, bueno, todo depende, ¿no? Por ejemplo, la vegetación muy sana refleja poco porque absorbe casi toda la energía para su fotosíntesis, por ejemplo, y no va a reflejar mucho. Puede interpretarse mucho de este histograma, pero a lo que voy es en cómo nos ayuda a establecer lo que es el contenido de la imagen. En este caso la imagen va a ser bastante opaca, muy poco brillante, pues el histograma está muy corrido a la izquierda. Importante, a pesar de que está corrido a la izquierda, tiene forma de una distribución normal. Póngase donde póngase, va a tener una distribución normal. Eso nos ayuda bastante para poder aplicar, yo que sé, interpolaciones o transformaciones o algún tipo de algoritmo, sabiendo que vamos a trabajar con el tema de las probabilidades basadas en distribuciones de tipo normal, y sabemos que esto pues es un patrón que podemos utilizar y que ya por pues, la experiencia y por las mediciones nos ayuda pues esto a procesar muchas cosas basado en este tipo de distribución de tipo normal, ¿no? Bien, a pesar de leer muchas veces los conceptos de radiancia y ND en número digital, la intención es lograr trabajar con los valores de reflectividad y reflectancia. Esto es lo que quería al final terminar de explicarles, ¿no? Bien, en base a lo que hemos visto, tenemos varios tipos de resoluciones. Tenemos la resolución radiométrica, que es la resolución por píxel. Ya puede ser 8 bits, 12 o 16 bits. Eso nos da la capacidad de ver qué tanta información podemos almacenar por cada imagen. Y cuanta más información, más precisa es y más nítida se ve. Tenemos la resolución espacial. Esto significa que cada píxel cuánto cubre en el área de la superficie. Por ejemplo, ponemos la de 30 por 30 metros, pero tenemos la spot que puede ser hasta de 2 metros y hay otras hasta 0.50 centímetros. Bueno, son unas resoluciones bestiales, pero que a su vez también generan un problema de almacenamiento de información porque es mucha. Y lo que es la resolución temporal, que es la que me permite saber cada cuánto pasa y actualiza un satélite por la misma escena. En el caso del Landsat es cada 16 días. Eso es lo que le llama resolución temporal. ¿Por qué planteé esto? Para que sepamos de que también se utiliza este lenguaje de resoluciones y que hay diferentes tipos de resoluciones en este mundo de lo que es la teledetección. En resumen, conceptos importantes: radianza, ¿qué es lo que recibe al final y a cuentas el sensor? Número digital es lo que se convierte de la radianza a lo que es los píxeles, los valores dentro de los píxeles, y es lo que descargamos y vemos. Luego está la reflectancia, es lo que queremos lograr. ¿Cómo lo logramos? En su momento se lo explicaré, pero la idea es convertir el número digital o ND de nuevo a radianza, y de la radianza entonces poder calcular la reflectancia. La palabra famosa espectral, ya saben lo que es: espectro electromagnético, diferentes longitudes de ondas, y todas esas longitudes de ondas las agrupan en rangos y entonces pues son lo que son nuestras bandas.
Y cada vez que nos referimos a medidas, por ejemplo, radianza, existe radianza, pero también la radianza espectral, o sea, la radianza por cada longitud de onda o por cada banda, ¿no? Esto es importante, estos conceptos, para hacer las correcciones, por supuesto, las correcciones atmosféricas. Ya hemos explicado que hay absorciones, que hay dispersiones, y todo eso nos afecta a lo que se recibe en el sensor, y hay que hacer pues las correcciones correspondientes. Para calcular los indicadores espectrales, indicador espectral es pues la reflectividad o alguna transformación que hacemos en los píxeles que nos permite algunas mediciones, pero que están hechas por bandas. Por bandas. Al hablar por bandas significa espectral. Para poder hacer comparaciones multitemporales o trabajar mezclando imágenes de fecha y sensores diferentes, todo estos conocimientos es importante porque cada vez que entremos en eso vamos a hablar de este tipo de vocabularios extraños e intimidantes, pero con este pantallazo yo creo que bueno, ya podemos estar un poquito más claros. Pues bien, ya no los agoto más, ha sido el video más extendido, es intentar hacer un resumen de un curso de prácticamente 6 meses o inclusive un año de teledetección en muy poco tiempo. Lean la guía pues es lo que he extraído aquí, son los conceptos más importantes de la guía, léanlos y es importante pues que cualquier consulta que hagan la expresen y que se aclare muy bien de qué se trata, ¿no? Más que el entendimiento matemático, físico, químico que hay detrás de todo este tema, lo importante es que entiendan de qué se trata. Ok, saludos y gracias por su atención y no haberse agotado de tanta letanía por el día de hoy. Saludos.